para terminar este tramo que nos queda de nuestro programa, como siempre, está con nosotros Jesús Toledano. Reformas comerciales, rehabilitación e interiores de viviendas, mantenimiento de empresas y comunidades. Para todo lo que usted imagine, Construcciones da Silva le ofrece la mejor solución. Consúltenos sin compromiso. Construcciones da Silva en calle Los Colonias 6. Y ya saben que llevamos toda la semana conmemorando ese Día Internacional de la Mujer, porque no es solo un día, ¿verdad, Jesús? Muy buenas noches. Claro, tiene que ser todo el año, es que toda estamos la vida. Empeñados con que parece que en un día nos volcamos todo el mundo. Lo ideal es que no haya que reivindicarlo, Exacto. siquiera que haya una normalidad absoluta. Yo soy de los que piensa que no hay más que ir a la universidad para ver que la posición de la mujer es automática, natural y desde luego pues va a triunfar absolutamente en nuestra sociedad. Está triunfando ya. Pues de ello vamos a hablar hoy, de la mujer. Claro, porque uno de los factores que se ha comentado toda la semana es el empoderamiento de la mujer. Bueno, pues en nuestra ciudad, y haciendo un recorrido histórico, hemos tenido mujeres que precisamente eso, a lo largo del tiempo y a lo largo de su poder, hay que tener en cuenta que la ley sálica, la ley que impide que las mujeres sean reina si existe varón, es una ley del siglo XVIII. Por lo tanto, anteriormente, ya en la corte castellana, tuvimos reinas que nos han dejado un pozo importante en nuestra historia, bien a nivel de inmuebles, bien a nivel de algunos actos ejecutivos que desde luego dejaron pozo. Y fíjate, vamos a comenzar ya por ver algunas. Lo vamos a hacer en una cronología temporal. Constanza de Borgoña era la mujer de Alfonso VI, era francesa, vino aquí precisamente ya viuda, en este caso estamos viendo a Urraca, pero Constanza de Borgoña la vamos a ver enseguida, y Constanza vino precisamente de Francia a obtener matrimonio con Alfonso VI y le debemos el hecho de que al ser francesa trajera precisamente de allí a San Lesmes. Ella hace ese llamamiento de un santo, de un clérigo que ya tenía fama de beatífico, de milagrero en Francia, y que a partir de ahí y todo el desarrollo que hace él en Burgos le tenemos como patrón. Bueno, pues esa es una, desde luego, de las mujeres que más influencia tuvo, porque era la preferida entre todas las mujeres que tuvo y todas las amantes que tuvo Alfonso VI, era en este caso la preferida. De ella, de los 6 hijos que tuvo, una de ellas es Urraca y Elvira. La hemos visto antes al principio. Urraca y Elvira ya nos referimos a ellas precisamente cuando hablábamos de Gamonal, aquella dote que hacen de terrenos, aquella dación que hacen de terrenos al Gamonal, donde se instituye la diócesis de Oca. Una racia árabe ha asolado la diócesis de Oca y el arzobispado pasa a lo que era la antigua iglesia de Gamonal. Bueno, pues esas dos infantas, en su condición de infantas de Castilla, donan toda esa diócesis, todos esos terrenos a Gamonal, que quedan ahí, por supuesto, en la historia. Y a partir de ahí, doña Berenguela, importantísima, la tenemos con una calle en Burgos, es la esposa de Alfonso VIII. Y lo que tenemos con ella, desde luego, es un desarrollo importantísimo. Era una mujer tremendamente ilustrada y, de hecho, es la madre de un rey. Fue reina consorte, fue la madre del rey Fernando III y, sobre todo, nos cuentan las crónicas que es una mujer tremendamente ilustrada. De ella sabemos que está pendiente de la construcción de todos los monasterios y, sobre todo, de la Catedral de Burgos. Podemos imaginarla pasearlo por lo que era el barrio de Santiago, que ya no existe, pero que estaba justo allí detrás de la catedral, el barrio de San Juan, no el que conocemos ahora, sino también un barrio que estaba muy cerquita de la catedral en ese siglo XIII y que, por supuesto, bueno, pues deja ese pozo también de ilustración. Él ya, por ejemplo, manda a escribir algunas de las crónicas de los reyes y gracias a ella, gracias al trabajo que hace Lucas de Tuy en esa cronología de las historias de las crónicas de los reyes, sabemos muchísimas cosas de Burgos y tenemos, por supuesto, muchísimas dataciones de lo que aquí ocurrió. A partir de ahí tenemos a dos mujeres enfrentadas, creo que ya las hemos visto, Juana la Beltraneja y su tía Isabel. Es una historia, ahí les tenemos, absolutamente maravillosa, en una composición donde vemos precisamente las calles del castillo. Y es importante porque en ese enfrentamiento, la guerra de sucesión castellana, que duró 4 años, entre 1475 y 1479, lo que tenemos es un bando, el bando de Juana la Beltraneja en Burgos, que se aposta en el castillo, y ese cerco al castillo de un año, ellos precisamente cuando, y lo haremos, cuando se ven los pozos de nuestra fortaleza, vemos algunas de las catas que hacía precisamente el bando de Isabel contra el bando de Juana la Beltraneja, y aparte de todo eso, lo que llevó ese enfrentamiento entre los dos bandos, previamente se había dado
una de las proclamas, la proclama de Burgos, en la cual se dudaba precisamente de lo que era la paternidad, de quién era el padre de Juana la Beltraneja, y eso llevó a la guerra. Lo que tenemos precisamente es que todas las calles que estaban en la ladera, y la pasada jornada hablábamos de ellas, son destruidas de alguna forma. Se produce un incendio, el incendio de las 100 casas en ese asedio al castillo. El castillo finalmente es liberado por don Juan Manuel, el sobrino de don Juan Manuel, el literato. Y bueno, ahí tenemos a esas dos mujeres enfrentadas. Estamos viendo a Mencía de Mendoza, la condestable. Estamos viendo una mujer que, por supuesto, en su calidad de mujer del condestable de Pedro de Mendoza, en este caso manda construir la casa del Cordón y casi nada. Su marido, por el puesto que ostentaba, desde luego estaba constantemente de viaje, resolviendo asuntos para la monarquía, y lo que tenemos en ella es que también las crónicas nos dicen que está pendiente de la construcción de la Casa del Cordón y, por ejemplo, el cordón que le da nombre a la plaza, esa plaza era inicialmente y en su época, en ese siglo XV, era el Prado de las Vacas, y ese cordón lo manda a construir ella porque ella tenía la vocación franciscana. Ella precisamente proclamaba su religiosidad a través de San Francisco. Bueno, pues ahí tenemos unas mujeres importantísimas en lo que es ese devenir histórico. Y hemos visto la última, una gran feminista realmente, aun dentro hay que relativizarlo porque era una religiosa, Santa Teresa de Jesús. Fíjate, estuvo aquí en la fundación de su último convento en 1585, ¿no? Y por supuesto ella dejó frases absolutamente maravillosas, no las proclamó en Burgos. De su estancia en Burgos sabemos que donde dormía, que era en la Flora, sabemos que no le gustaba el olor pestilente que hacían las escribas que por allí pasaban. Pero también a lo largo de su historia ella tenía una absoluta guerra con los clérigos, con los hombres de la Iglesia que trataban de dominar a sus monjas, ¿no? Que trataban de que fueran monjas contemplativas, de rezo, pero sin ningún pensamiento. Y ella dejó frases como "me gustan mis monjas leídas, no quiero", o la clausura, por ejemplo, decía que es para que los hombres no entren a ver a mis monjas. Se refería a los clérigos, a los que calificaba de negros, esos clérigos negros, que lo que quiero es que no dominen, no vengan a ver a mis monjas, y mis monjas estén libres para leer, para conocer, para ser sabias. Por lo tanto, ya tenemos dentro de esa relativización que nos da el hecho de que fuera una religiosa y los conceptos dogmáticos de alguna forma para la época que tenía, una mujer de armas tomar que se la vio con los hombres en Burgos, en la fundación de ese convento. De hecho, se enfrenta con el obispo porque le pone muchísimas pegas para la creación del área conventual. Y por supuesto, bueno, pues como ves, unas mujeres bien por empoderamiento, por lo que eran esas reinas castellanas o el infantazgo castellano, bien en el caso de Santa Teresa como religiosa, dejaron un pozo importante en la ciudad y que le hemos reseñado. Y eso ha sido en esa historia, ¿no? Pero vamos a seguir hablando ya más actualmente de mujeres que se abrieron camino en nuestra ciudad, claro, como la tal conocida, ¿no? Que conocemos todos, María Teresa León. Claro, María Teresa León, Maricruz Cebro, tenemos mujeres ya de una época a partir del finales del siglo XIX. Fíjate, Maricruz Cebro nace a finales del siglo XIX y ella, que es una mujer ilustrada, que desde luego es una clase social que le permite esa ilustración, le permite el estudio, nos deja algunos de los mejores testimonios de lo que era la ciudad, también de las dificultades de la mujer para desarrollar ciertos aspectos de una vida normal. Y por supuesto, bueno, pues tenemos otro periplo ya vital de mujeres. Fíjate, estamos viendo a Victoria Balfé, una mujer casada con el duque de Frías, está enterrada en la catedral, mucha gente no la conoce. Victoria Balfé fue una soprano que cantó por las mejores épocas, por las mejores óperas europeas, y por supuesto, bueno, pues era una mujer muy moderna para su época. Estamos viendo a Petronila Casado, la cieguita, dentro también de ese área religiosa. Ella fue la fundadora del Círculo, todo el mundo la conocía porque recorría las calles de Burgos junto a su sobrina haciendo esa labor benefactora, ¿no? Y por supuesto, pues son mujeres que tomaron ya una iniciativa de poder, una iniciativa desde luego de hacer algo más que lo que el rol habitual de mujer de alguna forma, sí, hay que decirlo, las condenaba. Y tenemos dos casos, fíjate, Felisa Martínez, fue la primera mujer médico burgalesa, estuvo en la Facultad de Valladolid en 1902, y sí, su padre era un hombre también de una clase social elevada y podía pagarle los estudios, pero cuando terminó la carrera no lo dejaba ejercer. Vaya. Y ella fue la que aprovechó, fíjate, le vino lamentablemente bien la guerra civil, aprovechó la guerra civil para escaparse de casa y ejercer finalmente en Madrid. Tenemos a Luisa Eraña, una mujer también médico que ya en 1949 se rompe una tubería de la ciudad, eso lleva al desabastecimiento, posiblemente a la contaminación
de algunas áreas y ella sola se dedica a potabilizar fuente por fuente para que el suministro público fuera probable, ¿no? Que fuera posible. Por supuesto, tenemos a mujeres ya que en 1949 desarrollan esa área técnica muy difícil para la época y desde luego que todo ese periplo, bueno, pues se puede ver después ya, y hemos visto algunas imágenes, con lo que son la Salvina Gallo, una atleta que en 1969 se convierte en campeona de España. Estamos viendo a Rosa de Lima Manzano. Cuidado, Rosa de Lima Manzano, porque nuestra estación se llama Rosa de Lima, que es nombre de pila y no tiene ni siquiera el apellido. Es como decir estación Verónica, maravilloso, pero no tiene ese... Ahí estamos viendo Albina Gallo. Bueno, Rosa de Lima Manzano fue una abogado burgalesa que fue la primera concejal del Ayuntamiento de Burgos, la primera gobernadora civil de Palencia, la primera gobernadora civil femenina de toda España y, por supuesto, directora general de tráfico, donde encontró la muerte. Ahí estamos viendo a Elena Munguía en un equipo de baloncesto. Bueno, pues también el deporte se fue iniciando a partir de los años 40-50 con dificultades hasta llegar a las que hemos visto nuestra Esther San Miguel y, por supuesto, bueno, muchísimas mujeres ya en un entorno burgalés. Las hemos visto desde aquellas tapadas con el pañuelo negro, con aquellas vestimentas negras, a ya mujeres con libros, mujeres muchísimo más modernas, afortunadamente, por otra parte. Y de aquella época tenemos algunas circunstancias que son desde luego de reseñar. Una de ellas es ese volumen que tienes ahí ahora mismo. Sí, que nos has traído aquí del año 1976, que claro, esto no lo vemos ahora ni por asomo, ¿no? Es la agenda del hogar que tendría que llevar la mujer, claro. Claro, fíjate, las cajas de ahorros confederadas, el Día de la Mujer se instituye por la ONU en 1971 y regalan en el Día de la Mujer esa agenda, que es una agenda, pues hombre, hay que disculparlo por la época, absolutamente sexista. Nos enseña una mujer que tiene que estar pendiente de su marido, de los hijos, todas las imágenes, como puedes ver, y quizá alguien todavía lo tenga en casa, relacionan al hombre con un poder, bueno, pues de trabajo. Hay que recordar que a nivel legislativo, hasta 1981, la mujer tenía que tener permiso del marido para firmar un contrato de trabajo, para firmar un préstamo, para pedir cualquier gestión bancaria. Por lo tanto, no está muy alejada esa agenda burgalesa de 1976 de lo que era la realidad de la mujer a nivel institucional, día a día, siempre con la figura jurídica del marido como aprobación y como tutela, desde luego. Bueno, pues vemos esos presupuestos que tenían que llevar al cabo del mes, ¿no? La comida y la cena que tienen que hacer, bueno, cómo atender al marido, todo. Desde luego residuos de una época y ahí se refleja bien lo que era ese sexismo absoluto del que afortunadamente nos vamos despojando poco a poco. Yo creo que hemos avanzado muchísimo y, como he dicho al principio, la mujer tiene todo por ganar y tiene muchos ya ganados. Solo hay que ir a las aulas de las universidades para ser conscientes de ello. Exacto. Pues vamos a ir terminando ya, Jesús, que nos quedan un par de minutillos. Vamos a hablar rápidamente de las marzas, que por cierto ya les hemos dicho antes que a todos aquellos que no puedan asistir este domingo lo van a poder ver aquí en la 8 Burgos a partir de las 10 de la noche. Claro, pues la fiesta de la primavera, y con esta climatología, desde luego, ahí vemos, fíjate, una fiesta muy sexista. Los marzos, las marzas las tenían que hacer los mozos masculinos de cada pueblo. Hoy lo que vemos, desde luego, es una representación ya oficial con en la que entran los grupos a nivel oficial. Evidentemente lo que se va a ver en el polideportivo es la representación de mucho de lo que hizo hombres como él, como Federico Olmeda, con ese cancionero popular burgalés desde 1905. Bueno, pues él recopiló, que era clérigo de la catedral, y recopiló muchísimos de esos cánticos, de esas músicas populares, justo del Río. Ahí le tenemos como pintor. Y otro hombre, cuando hablemos, que hagamos un programa sobre automoción en la ciudad, era uno de los primeros que tuvo coche, también moto, y en su afición por el coche se recorría toda la provincia y hacía ya el acopio de materiales de muchos de los temas que en ese cancionero popular se escucharán, por supuesto, en el Festival de las Marzas. Bueno, pues ahí vemos diferentes carteles de lo que pues son las marzas. Vamos a terminar con un vídeo que me has pasado, que es muy significativo. Vamos a poner un trocito antes de despedirnos. El primer grupo pop compuesto solo de mujeres. Bueno, no fue el primero, teníamos algunos anteriores, pero desde luego que en aquel año 85...
Las Burgalesas Magenta fueron uno de los primeros grupos solo compuesto por mujeres que triunfó, que llegó a las más altas cotas de calidad y que desde luego, bueno, pues las había ido anteriores. Aquí estuvieron las Vulpes con una polémica tremenda que también hemos contado y que contaremos. Antes estuvieron las Grecas, pero al nivel de cotas de calidad en aquellas listas musicales a nivel nacional como nuestras Burgalesas Magenta, desde luego que ninguna. Vamos a escucharlo un poquito y ya nos vamos a ir. Son para ti.